Bien, jóvenes, continuamos con las clases. Bien, vamos a ingresar ahora a una segunda forma, diremos, precisamente de tomar en cuenta las unidades químicas para medir la concentración, ¿no? El primero que hemos analizado eran las formas físicas. Ahora, en esta parte estamos tomando como el punto 2, estamos queriendo analizar formas y unidades químicas para medir la concentración. Bueno, en esta otra forma existen tres tipos o tres formas importantes, ¿no? Las cuales son la molaridad, la normalidad y la molaridad, ¿sí? Esas tres formas químicas vamos a analizar en esta segunda parte, ¿de acuerdo? Relacionado con la concentración, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta primera forma, inciso A, coloco, nos referimos, voy a colocar como subtítulo, a molaridad, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la molaridad? Fíjense, está definido de la siguiente forma. Bueno, decimos, se define. La molaridad se define, si estamos hablando de concentración, como el Cm, colocamos una M mayúscula, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al número de moles del soluto, número indicamos de moles de soluto, diremos, ¿no es cierto? Precisamente en la solución, ¿no? O sea, en la mezcla, como ustedes quieran. Decimos en la solución, ¿no es cierto? Y está dividido entre el volumen de la solución en litros. Volumen indicamos de la solución, ¿no es cierto? Decimos en litros. O también esta concentración de la molaridad se puede definir de manera directa como el número de moles, hablamos del soluto, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre el volumen de la solución en litros. También directamente de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar precisamente al analizar la molaridad. ¿De acuerdo? Bien. A ver, plantearemos un ejemplo para ir aclarando este concepto. A ver, de la siguiente forma. Acá colocamos ejemplo. A ver, entonces, decimos, se disolvió, indicaremos, 4,6 gramos, 4,6 más bien, 4,6 gramos de alcohol, recordamos la formulita del alcohol, ¿no es cierto? Está definido, como ustedes recordarán, con carbono 2, hidrógeno 5, ¿verdad? Multiplicado por el radical, más bien agregándolo el radical oxidativo. Es la fórmula, ¿no? Del alcohol. ¿No es cierto? En 200 gramos de agua. Acá decimos en 200 gramos de agua. ¿Sí? Hasta acá iremos entendiendo. Se disolvió 4,6 gramos de alcohol. Esta es su fórmula química, ¿no es cierto? En 200 gramos de agua. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es, calcular la molaridad, indicamos la molaridad, diremos,
de la solución. Que indicaremos de la solución, decimos, ¿no? Cuya densidad es, indicaremos, densidad es 0,992 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Esa es la densidad de la solución. ¿No es cierto? Entonces acá diremos, a ver, resolviendo, digamos, ¿no? Porque estamos utilizando bastante la palabra solución. Bueno, decimos resolviendo, ¿no? Entonces, estamos entendiendo bien el enunciado donde acá nos indica se disolvió 4,6 gramos de alcohol en 200 gramos de agua. Como se podrán darse cuenta, si hablamos de soluto y solvente, en este caso, soluto vamos a considerar al alcohol, ¿sí? Y el solvente va a ser el agua. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es calcular la molaridad de solución, dice, ¿no? Cuya densidad es 0,992 gramos sobre centímetros cúbicos. En este caso, este dato de la densidad se refiere precisamente a la solución. ¿De acuerdo? Bien, a ver, ¿cómo vamos analizando este problema? En primer lugar, vamos a aplicar la formulita que ya la conocemos, ¿no es cierto? Aplicando esta fórmula, ¿no? De la concentración de molaridad, decimos es igual a número de moles del soluto dividido entre el volumen. Llamaremos una primera ecuación. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo calculamos el número de moles del alcohol disuelto? Decimos entonces cálculo, indicamos de N o del número de moles, ¿sí? De alcohol disuelto. Bueno, de alcohol indicaremos disuelto. ¿Cómo vamos a calcular este número de moles? Directamente vamos a aplicar la formulita que ya la conocemos, ¿no es cierto? De que el número de moles es igual a ¿qué? Es igual a la masa de la sustancia dividido entre su peso molecular. ¿De acuerdo? Ahora, calculando, decimos, calculando, en este caso, el peso molecular del alcohol. ¿No es cierto? Ya sabemos de que el alcohol, en este caso, ya hemos mostrado la fórmula, carbono 2, hidrógeno 5, multiplicado por el radical oxidil. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el peso molecular, en este caso del alcohol? Bueno, acá tenemos 2 carbonos, ¿no es cierto? 2 colocamos acá por el peso molecular, o más bien el peso atómico del carbono es 12, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esta operación nos va a dar 24, ¿no es cierto? Además tenemos 6 hidrógenos. Acá colocamos 6 hidrógenos. Tenemos 6 por 1, ¿no? Porque sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1. Sacar directamente el resultado de ese 6. ¿No es cierto? Tenemos un oxígeno. Bueno, que colocamos un oxígeno, o sea, 1 por 16, ¿no ven? Del oxígeno. Y esto va a ser directamente 16. ¿Sí? Entonces, vamos realizando esta operación, 24, 6 y 16. Y el resultado directamente va a dar 46, ¿no ven? ¿No es cierto? Estamos hablando de 46 gramos sobre mol, ¿no? Entonces, este es el peso molecular del alcohol, ¿no? O también llamado etanol, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, una vez hallado este peso molecular,
Entonces decimos, ya vamos a poder calcular el número de moles, ¿no? Número de moles. Y este número de moles vamos a hallar reemplazando la masa precisamente del alcohol, donde nos indica que es 4,6 gramos, ¿sí? Y dividiendo entre su peso molecular. En este caso, 46 gramos sobre mol. Simplificamos gramos con gramos, y el resultado, en este caso, va a estar en moles, ¿no? ¿No es cierto? Va a estar en moles, precisamente. En acá, 4,6 dividido 46, es 0,1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? De modo que el número de moles va a ser 0,1. ¿Qué tal si, bueno, para ir ordenando nuestras ecuaciones y resultados, llamamos en este caso 2? ¿No es cierto? El número de moles. Ahora bien, por otro lado, también vamos a calcular el volumen total de la solución, ¿no? Acá decimos volumen total, indicaremos en este caso de la solución precisamente. ¿No es cierto? Decimos de la solución. ¿Cómo hallamos ahora el volumen total de la solución? Acá tenemos que aprovechar el resultado, o el dato más bien, de la densidad de la solución. ¿No es cierto? Entonces, vamos a tomar en cuenta la formulita de que la densidad vamos a representar con este símbolo, es igual a la masa sobre el volumen. ¿Sí? Ahora, de acá directamente podemos despejar ya el volumen, ¿no? ¿No es cierto? Despejando este volumen, vamos a tener masa sobre la densidad de la solución. ¿No es cierto? Bien, entonces una vez que ya se tiene esta fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazar datos, ¿no es cierto? Donde, acá vamos a quedarnos siempre, este símbolo que estamos utilizando es la densidad, nada más, ¿no? Densidad, decimos en este caso, de la solución. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, para hallar el volumen, a ver, ¿cómo calculamos el volumen? Nos dice que es igual a la masa, ¿no? A la masa sobre la densidad. Pero ahora, fíjense una cosa. Esta masa que estamos tomando en cuenta acá, obviamente va a ser la masa total, ¿no? ¿A qué me refiero a decir la masa total? Va a ser igual a la masa tanto, fíjense, del alcohol, como también, en este caso, del agua. ¿No es cierto? Va a ser igual a esas dos, a la suma, les repito, de 4,6 gramos más 200 gramos, en este caso, del agua. ¿Sí? Entonces acá, bueno, sería bueno aclarar de que al hablar de esta masa, fíjense, ¿qué tal si lo coloco como masa total? ¿No? Acá también lo coloco como masa total. ¿No es cierto? Entonces, al hablar de esta masa total, entonces, acá fíjense, para aclarar siempre ese problema, ¿no? Indicamos la MT, ¿qué significa? Es la masa total, decimos, masa total de soluto y solvente, digamos, ¿no? De soluto y solvente. ¿No es cierto? Ahora sí, entonces indicamos. El volumen, vamos a hallar en este caso, volviendo a esta formulita, ¿verdad? Tomando en cuenta la masa total, pero la masa total es 4,6 gramos, en este caso, del alcohol, más 200
gramos, en este caso del agua, ¿no es cierto? Y dividido entre la densidad que se tiene de la solución, y la densidad del dato nos indica 0,992, ¿verdad? Gramos sobre el centímetro cúbico. ¿Perdón? Entonces acá notamos de que los gramos se van a simplificar, ¿no es cierto? Gramos, con gramos, acá gramos también simplifica, y haciendo extremos y medios, el resultado que vamos a obtener va a estar en unidades de centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, realizamos la operación de 4,6 más 200 y dividido entre el 0,992. ¿Sí? Ustedes también pueden hacer esa operación. El resultado que da es 206, ¿no es cierto? 25. 25. Pero hablando en centímetros cúbicos. Entonces, de esa forma, calculamos el volumen de esta solución. ¿No es cierto? Ahora bien, una vez que ya se tiene como dato también la, a ver, el número de moles y también el volumen, y aplicamos la formulita, ¿no? El 1, fíjense, aquí está, el 1. ¿No es cierto? Si ustedes quieren este volumen, a ver, llámenlo 3, ¿no? Para ir en forma ordenada. Entonces ya podemos reemplazar, fíjense, 3 y 2 en 1, precisamente. ¿No es cierto? Ya se puede reemplazar. Pero antes de reemplazar, fíjense, acá todavía no lo coloco el 3 para que vaya entendiéndose. El volumen, expresando en litros, digamos, ¿no? Resultado vamos a ver en litros, no en centímetros cúbicos. Expresando, indicamos en litros. En otras palabras, fíjense, 206,25 centímetros cúbicos, equivalente en litros, ¿cuánto es? ¿Ya? Entonces vamos a realizar la siguiente operación, sabiendo que el volumen es 206, ¿verdad? 0.25, bueno, centímetros cúbicos. Ahora, si queremos llevar a litros, ¿verdad? Realizamos un factor de conversión, ¿no es cierto? Donde sabemos que existe una equivalencia entre centímetro cúbico y litro. ¿Sí? Y en un litro existe 1000 centímetros cúbicos. De tal manera que va a ser posible simplificar centímetro cúbico, centímetro cúbico. ¿No es cierto? Y de esa manera, volumen vamos a poder calcular ya en unidades de litros. ¿No? Entonces, realizamos la operación de 206.25 dividido, en este caso, 1000. Entonces, de tanto vamos a tener el resultado de 0,2062, ¿no? Hacemos con 4 décimas. Va a ser equivalente a ese valor precisamente. ¿No es cierto? Entonces, podemos llamar, en este caso, bueno, 3, digamos, ¿no? Este dato del volumen. Es por lo tanto, fíjense, decimos, reemplazando, indicaremos 2 y 3 en 1. 2 y 3 diremos en 1. ¿Sí? Pues acá está esta relación 1, ¿no es cierto? Entonces, al realizar su reemplazo, lo que vamos a hacer es calcular la concentración de molaridad. Sabiendo que el número de moles, bueno, es 0.1, ¿no? 0.1 moles, ¿no es cierto? Lo vamos a dividir en este caso entre, a ver, el volumen. El volumen en litros nos dio 0,2062. Estamos hablando en litros, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera vamos a poder calcular
esta concentración de la molaridad, el cual va a estar dada en unidades de mol o moles, mol, digamos, sobre litro. ¿No es cierto? Entonces, realizamos esta operación, ustedes también pueden hacerlo, y el resultado da 0,485 mol sobre litro. Pero también, fíjense, este mismo resultado se puede también expresar como concentración de la molaridad, ¿no es cierto? 0,485, ¿no? Y acompañado con una letra M mayúscula, que significa en este caso la molaridad. En algunos libros también van a ver que se ha presentado de esta forma un resultado de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos analizado es un ejemplo de concentración de la molaridad en estas formas químicas. ¿De acuerdo? Bien, veamos un ejemplo más de esta parte de molaridad para que los conceptos se vayan entendiendo. Bueno, acá indico ejemplo. A ver, en este nuevo ejemplo, el enunciado está dada de la siguiente manera. Entonces, decimos, calcular la molaridad, digamos, a ver, de una solución que contiene, indicamos que contiene, bueno, indicaremos 32 gramos de metanol. ¿Se acuerdan del símbolo químico del metanol? ¿Cómo se presenta el símbolo químico? Está en la parte de alcoholes, ¿no? ¿Sí? Es, a ver, carbono, hidrógeno 3, radical oxidil. Es el símbolo químico, ¿verdad? ¿Del metanol? ¿Sí o no? ¿No es cierto? En 800 centímetros cúbicos de solución. En 800, diremos, centímetros cúbicos de solución. ¿Qué tal? ¿Se entiende, verdad, el enunciado? Calcular la molaridad de una solución que contiene 32 gramos de metanol en 800 centímetros cúbicos de solución. ¿Perdón? Bien, a ver, ¿de qué manera vamos resolviendo este otro ejemplo? A ver, antes, sabemos que la molaridad, ¿no es cierto? Sabiendo, digamos, ¿no? Sabiendo en este caso de que la molaridad, a ver, la molaridad se define como moles de soluto, moles dijimos de soluto, ¿no es cierto?, en la solución, ¿no? Dividido, decíamos, entre el volumen, ¿no? Es decir, entre el número de litros de solución. Número, indicamos, de litros en este caso de solución. O también podemos expresar, decíamos, de la siguiente forma, ¿no es cierto?, de la CM, ¿no? Y esta CM es igual al número de moles dividido entre el volumen. Llamaremos ecuación 1. ¿No es cierto?
Donde, además acá recordamos de que este número de moles N se puede hallar con la relación de la masa de la sustancia dividido entre su peso molecular. ¿No es cierto? Ahora, el peso molecular, aquí indicamos el peso molecular de este compuesto precisamente del metanol, ¿no es cierto? El peso molecular M, aclaramos, de el metanol, cuya fórmula química está representada como carbono, hidrógeno 3, multiplicado por el radical oxidil, ¿no? O acá, acompañado, digamos, ¿no? Por el radical, en este caso, oxidil, ¿no es cierto? Se calcula, diremos, se calcula. A ver, entonces vamos a calcular el peso molecular de este compuesto y ya sabemos cómo hacer, ¿sí? Conociendo los pesos atómicos de los elementos que están dentro de este compuesto, ¿no es cierto? Entonces notamos de que, bueno, se tiene un carbono, significa eso 1 por 12, ¿no? Esto va a ser igual a 12 nada más. Participa 4 hidrógenos, ¿no? Entonces acá colocamos 4 por 1, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 4, ¿sí? Participa un oxígeno. Entonces acá colocamos un oxígeno, 1 por 16, ¿verdad? Del oxígeno, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener 16 nada más, ¿no es cierto? Y haciendo la suma de 12, 4 y 16, acá vamos a tener 32, ¿verdad? 32 gramos mol. Es el peso molecular del metanol. ¿De acuerdo? Bueno, una vez hallado este valor, entonces decimos, para calcular ya el número de moles, ¿no? Y aplicamos la formulita, ¿verdad? ¿No es cierto? Aplicando esta formulita, ¿no? Entonces, este número de moles va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa. Pero ¿cuál es la masa de este elemento? Estamos hablando de 32 gramos. ¿No es cierto? Ya está, ¿no? 32 gramos. Y dividido también entre 32. ¿Sí? También dividir en este caso entre 32 gramos mol, que es el peso molecular de este compuesto. Entonces de acá llegamos a la conclusión de que el número de moles directamente va a ser 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Estamos hablando de un mol. Acá las unidades de gramos con gramos se van a simplificar. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos el número de moles, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar esa formulita de la concentración molar, si bien ya tenemos el número de moles y también tenemos que definir en este caso el volumen. Y también el volumen ya lo tenemos, ¿no? En el enunciado, ¿no es cierto? Pero decimos el volumen, ¿no? En la solución, obviamente. Y este volumen es 800 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, acá tenemos el volumen, es 800 centímetros, nos indica cúbicos. Pero 80 centímetros cúbicos vamos a convertir a litros, ¿no? Donde 800 centímetros cúbicos también va a ser igual a ver, ¿a qué? En litros. A ver, haremos un factor de conversión, ¿no? Acá coloco centímetros cúbicos, acá coloco litro. Y sabemos de que en un litro, ¿no es cierto? Se tiene 1000 centímetros cúbicos. Bueno, acá nuevamente vamos a simplificar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Y el resultado acá nos va a dar directamente 0,8 litros. ¿No?
De manera que también ya conocemos el volumen de la solución, pero en litros. ¿No es cierto? El dato que teníamos inicialmente era en centímetros cúbicos. Ahora sí, con estos datos ya vamos a poder calcular esta concentración molar, ¿no? Es decir, vamos a volver a la ecuación, en este caso 1. Necesito, decimos, reemplazando en 1, digamos, ¿no? Bueno, reemplazando indicaremos en 1. Como ya tenemos lista nuestra ecuación, la concentración molar, bueno, acá representamos con la M mayúscula, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Al número de moles, pero este número de moles es 1 mol. ¿No es cierto? Vamos a dividir entre el volumen, es decir, 0,8 litros. ¿De acuerdo? Y de acá vamos a obtener un resultado. 1 mol dividido entre 0,8, estamos hablando de 1,25, ¿no? Pero 1,25 mol sobre litro. Bueno, sobre litro. ¿No es cierto? Sobre litro. O también este mismo resultado podemos representar de la siguiente forma, donde la concentración de la molaridad va a ser igual a 1.25. Acá acompañamos con la M mayúscula. También se puede representar de esta forma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este resultado para ya la molaridad es 1.25. ¿Sí? Entonces, de esta forma, jóvenes, se va desarrollando este tipo de ejemplos relacionados precisamente con la molaridad, ¿no? Y la molaridad, en este caso, es una forma química, precisamente para analizar concentraciones. ¿De acuerdo? La próxima clase vamos a analizar también los otros dos tipos que se conocen, es de la normalidad y de la molaridad. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿De acuerdo? Bien, antes de terminar la clase, jóvenes, indicarles que el próximo lunes 15 sería, ¿no? Van a dar el examen recuperatorio, ¿no es cierto? Pues como su nombre lo indica, este examen tiene la finalidad de recuperar el primero o segundo parcial, solamente uno de ellos, jóvenes, no los dos, ¿no es cierto? Pero también aquellos alumnos que por alguna razón no han dado cualquiera de los dos exámenes, ya sea el primero o el segundo, también tienen la oportunidad de dar este examen, ¿no? Ahora, por ahí alguien me preguntaba, alguien me decía, mire, yo tengo calificaciones, el primero tengo 60, me decía, y el segundo parcial tengo 80. ¿Puedo recuperar? Me decía, ya tengo aprobados los dos parciales. Puedes recuperar, puede mejorar la nota de 60 todavía, ¿no? Si este examen recuperatorio, bueno, le va bien, diremos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si tiene un 70, un 80 también? Entonces lo borramos el 60 y lo colocamos 80. Estaría mejorando, ¿no ven? ¿No es cierto? Y más aún todavía aquellos alumnos, bueno, que no les ha ido bien, por ejemplo, en el primer parcial. Si en el primer parcial, por ejemplo, tiene 30, digamos, y el segundo parcial, por decir, tiene 60, ¿no? Entonces el 30 puedes recuperar. ¿De acuerdo? Ahora también alguien me decía, pero ¿qué tal si en este examen me saco una nota más baja todavía? ¿Eso afectaría a mis notas anteriores? Alguien me decía. No, no va a afectar. ¿Sí? Por ejemplo, si un alumno, qué sé yo, el primer parcial tiene 50 y el segundo parcial tiene 70, digamos, ¿no? Entonces, si en este examen por ahí no le va bien, aunque dudo mucho, no va a estar complicado el examen, pues en este examen saca 30, digamos.
entonces 70 no vamos a tomar en cuenta, sino se va a mantener su nota anterior de 50. ¿Se entiende? Entonces, como su nombre lo indica, es un examen recuperatorio. Es con la finalidad, les repito, de mejorar el primero o el segundo parcial. Ahora, por ahí alguien dice, bueno, mire, yo tengo 90-90, ¿no? Entonces, prefiero no entrar al examen. Estudiaré otras materias. Bueno, lo puede hacer, ¿sí? No es tan obligatorio este examen para alumnos que tienen ya buenas notas en primero o segundo parcial. ¿De acuerdo? Trabajo esas aclaraciones, jóvenes. El próximo lunes será el examen recuperatorio. ¿Sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.